Buenas, damos comienzo al módulo de cardiología, donde veremos síndrome coronario agudo y dolor de tórax. En este módulo veremos en la primera parte síndrome coronario agudo y en la segunda parte dolor de tórax. Los objetivos para síndrome coronario agudo son la introducción, clínica, diagnóstico y tratamiento inicial. Diferentes estadísticas demostraron que la consulta por dolor de tórax representa el 5% de las consultas en los servicios de guardia. 2 de cada 10 personas que consultan por dolor torácico presentan un síndrome coronario agudo. Un dato importante a tener en cuenta es que los síndromes coronarios agudos no diagnosticados y por ende sin tratamiento, que son externados de un servicio de guardia, duplican la mortalidad. Un paciente que consulta un servicio de guardia por dolor de tórax nos puede presentar tres situaciones. La vamos a identificar como aquellos pacientes en los cuales tenemos un diagnóstico prácticamente florido como síndrome coronario agudo positivo. En el otro extremo tendremos a los pacientes que consultan por dolor de tórax, pero la sintomatología o el cuadro inicialmente podemos decir de que este paciente no tiene un síndrome coronario agudo, es decir, se presentan como un síndrome coronario agudo negativo. Pero en el medio tenemos una situación en la cual no sabemos si es un síndrome coronario o no, dada la presentación. Estos son los pacientes que nos generan grandes problemas porque tenemos dudas en cuanto al diagnóstico y por ende también dudas en cuanto a la terapéutica. Estos representan entre el 2 al 5% de los pacientes que consultan por dolor de tórax. Vamos a ver exclusivamente en esta primera parte a los pacientes que consultan por síndrome coronario agudo. Actualmente la clasificación clínica los divide en síndromes coronarios agudos con supradesnivel del segmento ST y síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST. Acá podemos ver que la arteriotrombosis es la causa más frecuente de muerte en el mundo, seguida después por las infecciones, por el cáncer, por el HIV, por las lesiones y por las enfermedades pulmonares. Acá podemos apreciar la comparación de la fisiopatología con la presentación clínica. Ustedes ven que, según la terminología anterior, podemos clasificar en angina inestable, infarto no Q y el infarto Q. Podemos observar que tanto en las anginas inestables como en los infartos no Q, la obstrucción no es una obstrucción completa, lo que sí se produce en el infarto Q. Actualmente esto se ha simplificado la clasificación separando a los síndromes coronarios agudos en síndromes con elevación del segmento ST en el electrocardiograma y síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Actualmente, para poder llegar al diagnóstico, tenemos algunas herramientas que son fundamentales para lograr este diagnóstico, este cometido clínico. Así tenemos la clínica, que es fundamental, tanto el interrogatorio como el examen físico, y otras herramientas que me permiten llegar
al diagnóstico de esta patología, como es el electrocardiograma, los marcadores biológicos y los elementos que me permitan obtener un diagnóstico de imágenes, por ejemplo, un ecocardiograma. Ustedes acá van a ver también cómo podemos comparar la anatomía patológica con la presentación clínica. Y así tendremos en el síndrome coronario agudo, donde ustedes ven la obstrucción completa del, de la arteria, del vaso. Esto genera en el electrocardiograma y en la clínica una elevación del segmento ST que se puede presentar con elevación de las enzimas, es decir, de los biomarcadores, tanto de la troponina T como de la creatinfosfoquinasa. En cambio, en las trombosis no oclusivas, es decir, cuando la obstrucción del vaso no es completa, clínicamente esto se puede presentar en un electrocardiograma por alteraciones como un infradesnivel del segmento ST con algunas características particulares, la inversión de la onda T, es decir, entonces dijimos, tenemos clínicamente que los síndromes coronarios agudos podemos identificarlos con elevación del segmento ST y sin elevación del... Veamos entonces los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST y se los denomina así al conjunto de entidades que comparten como característica dolor de tórax, alteraciones en el electrocardiograma con o sin anormalidades en los biomarcadores. Y dentro de estas entidades podemos encontrar la angina inestable y el infarto sin supradesnivel del ST. Los elementos que nosotros tenemos clínicamente, es decir, la visión del médico clínico, son tres. La clínica, es decir, la presentación de ese paciente, cómo llega a la consulta, y dos herramientas muy básicas, que son el electrocardiograma y los biomarcadores. Veamos uno de los elementos fundamentales que tenemos en la presentación clínica, que es justamente el dolor de tipo anginoso. Vamos a ver los diferentes componentes. Cuando hablamos de las características, es justamente el componente visceral, ustedes van a leer que tenemos la descripción como un dolor opresivo, un dolor, algunos pacientes refieren como si algo pesado estuviera posado sobre el tórax. La localización más frecuente es la localización retroesternal o precordial. La intensidad es un componente importante, pero tengan en cuenta también que tenemos pacientes oligoasintomáticos, como son los pacientes diabéticos y los pacientes ancianos, que pueden inclusive cursar con un infarto de manera asintomática. La irradiación, que es el componente somático del dolor anginoso, puede presentarse con una determinada frecuencia con irradiación hacia el miembro superior izquierdo, pero también al miembro superior derecho, hacia ambos, con irradiación hacia la mandíbula o irradiación hacia el epigastrio. Y en algunos casos se han descrito la irradiación del dolor hacia el dorso. Debemos tener en cuenta también que en algunas oportunidades pueden presentarse solamente el dolor
mandibular, el dolor en la boca del estómago, es decir, en el epigastrio, sin tener el dolor de localización central, como es el dolor precordial, y esto se lo denominan equivalentes anginosos. Es decir, puede consultar un paciente solo por dolor de localización en el epigastrio o, en otra situación, dolor solo de localización en la mandíbula. Los síntomas acompañantes, que son los componentes psicológicos, neurovegetativos, es decir, el paciente está con una sensación de desasosiego, una sensación de llanto, todo esto forman parte de los componentes neurovegetativos. Otro de los elementos necesarios a tener en cuenta o importantes en realidad es los factores desencadenantes. Generalmente, los factores que producen una vasoconstricción pueden ser desencadenantes. Por ejemplo, el frío, el estrés, el cigarrillo. Así también debemos tener en cuenta los factores atenuantes, que son generalmente aquellos factores que se contraponen con los factores desencadenantes. Es decir, si el frío produjo un vasoespasmo, el calor puede hacer desaparecer el vasoespasmo. Si el esfuerzo o el estrés genera una vasoconstricción y un dolor anginoso, el cese del estrés puede hacer desaparecer esta sintomatología. La duración también es importante y la subjetividad del paciente, es decir, a qué lo atribuye. Dijimos entonces que tenemos desde el punto de vista de la clínica un elemento importante como es el interrogatorio del dolor. Pero también tenemos la presencia de alteraciones electrocardiográficas y dentro de estas la que fundamentalmente nombran o designan al síndrome coronario agudo es el descenso del segmento ST en el electrocardiograma que se presenta de manera nueva o supuestamente nueva con una desviación hacia abajo mayor a 0,5 milímetros en dos derivaciones contiguas desde el punto de vista anatómico. Es decir, si encuentro en las derivaciones de cara inferior D2, ABF y D3 un infradesnivel, voy a decir que se trata de un proceso isquémico localizado en la cara inferior. Por ello, necesito que tenga al menos dos derivaciones contiguas, anatómicamente contiguas, que presenten esta alteración. Pero también se puede presentar como parte de estas alteraciones un supradesnivel transitorio del ST con una duración menor a 20 minutos o elevaciones menores a 1 milímetro. Otro de las alteraciones que se presentan en los síndromes coronarios sin supradesnivel del ST es la inversión de la onda T mayor a 1 milímetro en más de dos derivaciones contiguas anatómicas. Acá vemos que dentro de los síndromes coronarios sin supradesnivel del ST, las variaciones que se presentan con mayor frecuencia son las desviaciones hacia abajo, es decir, el infradesnivel del segmento ST, seguido por la inversión de la onda T y las alteraciones mixtas, es decir, la elevación transitoria del segmento ST. Luego tenemos el infarto de miocardio sin supra del segmento ST, infarto sin supra o infarto no Q. Es el ANGOR, es decir, el dolor de pecho, en reposo dentro de las 24 o 48 horas que presentan alteraciones en el electrocardiograma, que son las alteraciones que acabamos de ver, elevaciones de los biomarcadores de necrosis, es decir, la CK,
la CKMB y las troponinas. Y también tenemos necrosis mínima, es decir, aquellos en los cuales probablemente no haya trastornos en el electrocardiograma, pero sí tenemos elevaciones de las troponinas sin variación de otros biomarcadores. Son anginas de alto riesgo, ¿sí? O también se presentan en las alteraciones de post-reperfusión. El tratamiento de los síndromes coronarios agudos está basado en 4 pilares fundamentales. Los antitrombóticos, es decir, la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular y los heparinoides. En los antiplaquetarios, como es las aspirinas, es decir, el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel y los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Los antiisquémicos, como es la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide, los beta bloqueantes y los bloqueantes CAS. Y por último, está dado con los coadyuvantes, como es el oxígeno, los inhibidores de la ECA y los opiáceos. Para tener en cuenta la conducta, en este caso desde el punto de vista de lo que es el extrahospitalario, las ambulancias y los servicios de guardia en los cuales no tenemos médicos especialistas, pero sí tenemos algunos elementos básicos como para poder hacer el tratamiento. Así tendremos que si nosotros nos encontramos en un CAPS o en un servicio de guardia no especializado de un segundo o un primer nivel, lo que tenemos que tomar en cuenta como tratamiento inicial es la administración de oxígeno, la administración del dinitrato de isosorbide, es decir, el comprimido sublingual de isordil, y la administración de analgésicos como son los opiáceos. Ahora vamos a ver la otra entidad que corresponde al síndrome coronario agudo, que es justamente el síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST del electrocardiograma. Es decir, tenemos un trastorno persistente de la un trastorno persistente de la repolarización del miocardio. En este caso, estamos hablando de un infarto transmural, es decir, que la arteria causal del infarto es una arteria epicárdica, son arterias de grueso calibre que se han tapado y son las arterias epicárdicas, como es, por ejemplo, las arterias principales del corazón, la coronaria derecha, la coronaria izquierda y sus diferentes ramas, la descendente anterior, la descendente posterior, la coronaria izquierda o la descendente posterior. Se presentan en pacientes con síntomas isquémicos, trastornos electrocardiográficos y algo fundamental que son las anormalidades en los biomarcadores. Recuerden que los biomarcadores, sobre todo los biomarcadores específicos del miocardio, son los que van a determinar la presencia de necrosis, es decir, de infarto. Para algunos estudios clínicos randomizados, se establece como positivo la presencia de troponinas T, una elevación mayor a 2 veces el límite superior del percentil 90 o una elevación del doble de la CKMB, es decir, de la creatinfosfoquinasa MB, en su fracción específica del músculo
cardíaco. Aquí también va a ser importante la presencia de la clínica, el electrocardiograma y la presencia de los biomarcadores. La Sociedad de Cardiología Europea y el Colegio Americano de Cardiología propusieron en el año 2000 una redefinición del infarto. ¿Y ellos cómo definen? Como la presencia de troponina T o CKMB aumentada 2 veces el percentil 90 o por lo menos un valor 1 o 2 veces mayor al límite superior, por lo menos en dos determinaciones separadas de 6 horas o su claro incremento, por lo menos por lo menos uno de los siguientes criterios, es decir, la elevación de las troponinas y al menos uno de los siguientes criterios: síntomas isquémicos en las últimas 48 horas y alteraciones en el electrocardiograma nuevas o supuestamente nuevas, como por ejemplo la presencia de ondas Q, cambios en el punto J segmento ST o la presencia de un bloqueo o un supuesto bloqueo de rama, bloqueo completo de rama izquierda. O en los diagnósticos por imágenes, como puede ser un ecocardiograma, donde se observa una alteración de la motilidad, es decir, una aquinesia o una disquinesia en algunas de sus caras, producto de la isquemia o la necrosis que altera la contractilidad muscular del miocardio y genera esta alteración justamente en la contractilidad. Los biomarcadores son una herramienta importante en el diagnóstico y en la toma de decisiones en los pacientes con síndrome coronario agudo, porque permiten identificar fundamentalmente la necrosis y la injuria del miocardio, como también permite hacer la estratificación pronóstica inmediata e inmediata. Recordemos que los biomarcadores ideales para el diagnóstico deberían ser de alta concentración en el miocardio, escasa en otros tejidos, de rápida presentación plasmática, de larga duración. Pero hasta el momento no se han podido identificar estos marcadores, estas proteínas marcadoras específicas del miocardio, pero se disponen a algunas herramientas suficientes como para tomar decisión. Déjenme recordarles rápidamente sobre algunas de estos biomarcadores disponibles. Recuerden que tenemos la creatinina fosfoquinasa, es decir, la CPK, que es una molécula grande que se presenta en el músculo cardíaco, pero que también se presenta en el músculo estriado, en el tracto gastrointestinal, en el cerebro, y que tiene una concentración aumentada recién a partir de las 6 a 8 horas y que presenta un pico entre las 2 y 24 horas y se normaliza a partir del tercer o cuarto día. Es importante tener en cuenta que la sensibilidad de este tipo de marcadores es baja, tiene una sensibilidad entre el 37 y el 40%, mientras que la especificidad es del 80 al 87% a las 12 horas con una sensibilidad baja de un 55%, a diferencia de la CPKMB o CKMB, es decir, la creatinina fosfoquinasa en su subfracción MB, que es específica del miocardio, aunque también se pueden encontrar en el músculo estriado, pero en menor cantidad. Inicia su aparición dentro de las primeras 6 horas, también hace un pico dentro de las 12 o primeras 24 horas y se normaliza entre las 2 y 3 días de haberse iniciado la liberación al torrente sanguíneo. Pero tiene una mayor especificidad y una mayor sensibilidad
en comparación con la CK. Esta tiene una sensibilidad a las 4 horas del 40%, a las 6 horas del 80% y a las 12 horas la sensibilidad es del 100%. Después tenemos otras proteínas como la GOT y la LDH que tienen una baja sensibilidad y una baja especificidad, por lo tanto no está recomendado para hacer un diagnóstico inicial. Y luego tenemos una de las enzimas o biomarcadores que no están figurando acá, que es la troponina T, que es también una troponina exclusiva, una molécula, una proteína exclusiva del miocardio que no encontramos en otros tipos de músculos estriados y que sí tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad para estos casos. ¿Cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar en el electrocardiograma de un paciente con síndrome coronario agudo? El supradesnivel del segmento ST nuevo o supuestamente nuevo en dos o en más derivaciones anatómicas contiguas. Hay que tener en cuenta que en los hombres es válido la elevación de 0,2 mV y en las mujeres de 0,15 en las derivaciones V2 o V3 o simplemente la elevación de más de 0,1 mV en el resto de las derivaciones. ¿Cuáles son las otras alteraciones que se pueden presentar en el electrocardiograma, además del supradesnivel del ST? La imagen de un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo completo de rama izquierda, o un supuesto bloqueo de rama izquierdo nuevo. Las alteraciones en la onda R, una onda R alta, mayor a 40 milisegundos, fundamentalmente en las derivaciones V1, V2, con ondas T positiva. Esto marcaría la criticidad y la hiperagudicidad del infarto, es decir, que apenas está comenzando y estamos ya en una etapa de injuria intensa y entrando en una etapa de necrosis irreversible. Y la presencia de ondas Q patológicas cuando ya la necrosis está instaurada. Tratamiento. Y acá también tenemos pilares fundamentales, en este caso son 5 los pilares, y el más importante es la reperfusión. Y acá tenemos como estrategia dos vertientes. La estrategia farmacológica, es decir, utilizando el fibrinolítico, y la estrategia mecánica específica, como es la angioplastia transcutánea. Luego tenemos los antiagregantes plaquetarios, como son las aspirinas, el clopidogrel, los inhibidores de la glicoproteína 2B, 3B, los antitrombóticos, como es la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, los heparinoides. También tenemos los antiisquémicos, como la NTG, el dinitrato de isosorbida, los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos. Y los coadyuvantes al tratamiento, el oxígeno, los inhibidores de la ECA, las estatinas, los opiáceos, el magnesio, entre otros. Veamos la estrategia farmacológica. Tenemos que podemos encontrar diferentes clases de recomendación para este tipo de estrategia. La clase 1, es decir, la indicación exclusiva, se presenta en pacientes con sospecha de infarto extenso, menor de 12 horas de evolución, sin contraindicaciones, menores a 75 años, sin edema agudo de pulmón y sin shock cardiogénico. Esto se ha demostrado con un nivel de evidencia A. La sospecha del infarto no extenso
con una evolución menor a 6 horas. Y luego tenemos las recomendaciones clase 2A y clase 2B, que son la sospecha de infarto no extenso con una evolución que va entre las 6 y las 12 horas, con dolor persistente y un supradesnivel del ST con un nivel de evidencia B. La sospecha de infarto extenso con una evolución entre 12 y 24 horas con persistencia de dolor y supradesnivel del ST. Es decir, en ambas situaciones se exceden los tiempos establecidos entre 6 y 12 horas, entre 12 y 24 horas, pero hay una persistencia tanto del dolor como del supradesnivel del ST. Esto se transforma en una recomendación clase A, es decir, que se ha demostrado que la mayoría de las veces tiene buen resultado. Luego tenemos las indicaciones clase 2B, como son las sospechas de infarto en mayores de 75 años y la sospecha de infarto de menos de 24 horas de evolución con un edema agudo de pulmón o un shock sin posibilidades de hacer una angioplastia primaria, con un nivel de evidencia C. Es decir, son aquellos pacientes en los cuales persisten el infarto, están en un edema agudo de pulmón o un shock, pero no hay otra probabilidad, otra posibilidad de estrategias de reperfusión. La clase 3, que es en los cuales el fibrinolítico está contraindicado, son a los pacientes que tienen un infarto o una sospecha de infarto con una evolución de más de 12 horas sin persistir el dolor o con un descenso del segmento ST o un bloqueo de rama completa. También está contraindicado en los pacientes con contraindicación absoluta de fibrinolíticos, infartos con supradesnivel del ST, infartos que inicialmente tuvieron una elevación del segmento ST y hace una normonivelación, es decir, desciende previo al inicio del fibrinolítico. Las contraindicaciones absolutas del uso del fibrinolítico, acá en nuestra realidad local estamos usando la streptokinasa y están contraindicados en las situaciones en las cuales el paciente presente una disección de aorta, una hemorragia actual, una neoplasia cerebral, una cirugía o trauma cerebroespinal reciente, una cirugía mayor durante el mes previo o la administración de una streptokinasa previa más allá de más allá de una semana. Es decir, como la streptokinasa es una proteína que produce anticuerpos, más allá de las 2 semanas tenemos una cantidad importante de anticuerpos que pueden producir un shock anafiláctico al paciente al cual se le está administrando la streptokinasa. Y las contraindicaciones relativas: hipertensión mayor a 180-110, una reanimación cardiopulmonar traumática, embarazos, úlceras gástricas y el uso de anticonceptivos orales. Y acá vemos la disyuntiva entre el tratamiento farmacológico y el tratamiento invasivo o mecánico, pero debemos aclarar que en la actualidad se ha establecido que la estrategia inicial recomendada es la angioplastia primaria, sobre todo en aquellos centros con laboratorio de hemodinamia, en los cuales siempre se puede realizar dentro de los primeros 90 minutos, es decir, la angioplastia con un tiempo puerta-balón menor a 90 minutos. ¿Qué quiere decir tiempo puerta-balón? Es el tiempo en el cual el paciente ingresó al servicio final, es decir, a un hospital en el cual tenga un servicio de hemodinamia y se logre abrir el balón dentro del servicio de hemodinamia. Lo ideal sería que ese tiempo puerta-balón sea menor a 90 minutos. Que tengan un equipo
adecuado. Esto quiere decir para el Colegio Americano de Cardiología y para la Asociación Americana de Cardiología, que el equipo tenga más de 75 angioplastias por año y más de 36 angioplastias primarias por año. Y además que tenga un servicio disponible de cirugía cardiovascular por si se tiene que reconvertir de una angioplastia con colocación de stent a una cirugía para realizar un bypass aortocoronario. Y esto es importante tener en cuenta el concepto de que el tiempo es miocardio. Cuanto más pronto podamos hacer la reperfusión por la estrategia que sea, pues esto vamos a ponerlo ahora a consideración, eh, vamos a hacer el salvataje del miocardio fundamentalmente dentro de las primeras 4 horas de evolución. Más allá de esto, ya haremos un rescate de la arteria culpable, es decir, la desobstrucción de la arteria. ¿Cuál es la limitación que tiene como estrategia universal? Si bien el gold estándar en el tratamiento de un paciente con infarto con supradesnivel es la angioplastia primaria, debemos tener en cuenta que esto tiene ciertas limitaciones. La principal de ellas es el retraso intrahospitalario e interhospitalario. Generalmente, el tiempo puerta-valor está por arriba de los 90 minutos. En Estados Unidos, el tiempo promedio de puerta-valor es de 180 minutos, mientras que en Europa el tiempo promedio puerta-balón es de 112 minutos. A nivel mundial, solo el 4% han logrado un tiempo puerta-balón menor a 90 minutos. Otras terapéuticas recomendadas, el oxígeno, es una terapéutica clase 1 cuando la saturación desciende por debajo de los 90 minutos, clase 2A dentro de las primeras 6 horas. Y la morfina, tanto el Colegio Americano, el Colegio de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón lo establece como una alternativa clara. Así también las estatinas con la finalidad de la reducción de placa. Y acá tenemos algunas de las estrategias propuestas. Nosotros dentro de Tucumán estamos lanzando próximamente un programa que es el programa de infarto, que a su vez está realizado en una base científica apoyado en un trabajo de investigación previo que demuestra algunas características de nuestra realidad local y que es fundamentalmente que la mejor estrategia de reperfusión es la que se encuentra al alcance del paciente. Es decir, nosotros sabemos que el gold standard es la angioplastia primaria, pero en algunas situaciones, ya sea porque el paciente esté demasiado lejos de un centro de hemodinamia y esté más cerca de un centro como una unidad coronaria que tiene las posibilidades de realizar una streptokinasa, lo mejor es en este caso que el paciente pueda dirigirse a un centro como una unidad coronaria y le hagan una streptokinasa y no perder el tiempo para llegar a un servicio donde se le va a hacer una hemodinamia, se le va a hacer una angioplastia primaria, más allá de este tiempo gold standard como es los 90 minutos. Acá en Tucumán hemos visto de que uno de los factores determinantes, sobre todo en el subsector público, es decir, un paciente con dolor de tórax que ingresa a un hospital, como puede ser un hospital de cabecera, como es el centro de salud, con un servicio de hemodinamia, un servicio de unidad coronaria,
un servicio de cirugía cardiovascular, la mejor estrategia para este paciente va a estar definida por la presencia o no de obra social. Es decir, el paciente tiene obra social, inicia por una cuestión, en este caso administrativa, la búsqueda de un sanatorio que reciba a este paciente con obra social. Esto puede generar una cierta demora que en muchos casos, a fin de resolver esta demora, se termina haciendo una estrategia farmacológica, es decir, la utilización de un fibrinolítico. A diferencia de los pacientes que ingresan con un síndrome coronario agudo y no tienen obra social, estos pacientes van directamente y de manera inmediata al servicio de hemodinamia para hacerse la angioplastia primaria y de esta manera se logra justamente la reperfusión del paciente. Como conclusión, es importante entonces tener en cuenta que la mejor estrategia es aquella que le permita una reperfusión lo antes posible al paciente, dependiendo de las diferentes variables que puedan hacer más rápido el acceso a este tipo de estrategia, es decir, farmacológica a través de un fibrinolítico como puede ser la streptokinasa o mecánica invasiva como puede ser una angioplastia, y entre ellos algunos factores pueden ser la distancia, la presencia o no de obra social, etc.